A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Para conocer qué opinan los principales actores, analistas, observadores políticos, ¿no?, sobre la crisis que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte. Le vamos a dar la bienvenida desde Loreto al doctor Víctor López Orihuela, abogado y reconocido analista político. Qué gusto saludarlo, doctor López Orihuela, muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial. Don José Hernán, diputado de la Departamento de Junín. Gracias. Y también quiero saludar al señor Raúl Ceballos Alpaca desde Junín, con el reconocido analista político. Qué gusto saludarlo, señor Ceballos, muy amable, gracias. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes, y también un saludo para el invitado, el señor López, y para todos los televidentes que nos observan en este momento. Sí, yo quería ingresar en esta primera parte con una interrogante dirigida a ambos, pero en primer lugar al doctor Víctor López, ¿no? Que si el gobierno tiene alguna salida en un momento bastante complicado, bastante complejo, con un nivel de aceptación bastante bajo de parte de la Presidenta de la República, con un descrédito del Congreso de la República. Si frente a estos hechos hay alguna salida ante la crisis. Sí, don José, yo creo que la situación a la que se refiere en el gobierno nacional y especialmente en el Poder Ejecutivo hace que en estos momentos una situación precaria, no solamente por la estabilidad del gobierno, sino también a los efectos que produce inseguridad en los temas económicos y en los temas de desarrollo. Y cuando me refiero a temas de desarrollo, solamente me refiero a la reactivación económica, sino al tema de la seguridad ciudadana, a la lucha contra la pobreza, en la vertiente, por ejemplo, de la desnutrición crónica, y muchos aspectos, lamentablemente, tienden a ser desatendidos ante una crisis que, reitero, ha sido motivada por la impericia de los actores políticos que están a cargo del poder ejecutivo. Impericia que ha llevado a no saber empezar una serie de hechos y de información que seguramente podrían haber sido manejados de mejor modo, y que en la percepción ciudadana existe que hay un ocultamiento de información producto de que el tema de los roles, el tema de las ollas, comprometer conductas dolosas o corrupción de funcionarios. Si hay una salida, en principio considero de manera práctica que el Congreso de la República, en un acto de sobrevivencia, primero va a dar la confianza al gabinete, y segundo, ante una moción de vacancia por incapacidad moral, no se va a conseguir los votos suficientes para ello, con lo cual vamos a precarizar aún más la situación del gobierno nacional y del país en sí mismo. Ahora, yo esa misma pregunta le quiero trasladar al señor Raúl Ceballos, ¿no? Dentro de esa precarización que enfrenta el gobierno, ¿sí se presenta alguna salida, señor Ceballos? Bueno, no olvidemos, José, que nuestro país es un país democrático. Tenemos la Constitución, tenemos una serie de normas que garantizan la independencia de los poderes del Estado. Creo que acá debemos siempre cuidar la cuestión institucional, el respeto al Estado de Derecho. En ese sentido, lamentablemente, la política peruana en los últimos meses se ha visto pues precarizada y se ha visto convulsionada por una serie de hechos políticos que lamentablemente desnudan nuestra precariedad política, ¿no? Me refiero a que a nivel nacional los partidos y los movimientos regionales que gobiernan a nivel nacional y a nivel regional no están a la altura de las necesidades y los problemas que demanda el país, de tal forma que estamos ante hechos siempre mediáticos, distractivos, que lamentablemente hacen que olvidemos los problemas de fondo por los que atraviesa el país, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de los efectos del cambio climático a nivel de barrios y regiones donde hay inundaciones, hay una serie de desastres que lamentablemente
se ven desatendidos por este enfoque que se da al problema del ámbito nacional, y considero, como dice el doctor López, que lamentablemente no se avisora una solución viable para el país, sino mucho orientada, mejor dicho, a la conveniencia de los partidos, que obviamente no están garantizando lo que se pedía hace algunos meses, que se adelanten las elecciones. Ya toda la agenda política se ha corrido para el 2026. La demanda de la población era el adelanto de elecciones. También había existido un referéndum donde se rechazaba, por ejemplo, la bicameralidad, es decir, los partidos políticos que están representados en el Congreso lamentablemente están jugando sus propios intereses, igual el Ejecutivo, y la demanda de la población está postergada, y creo que si no se maneja con responsabilidad, eso podría generar más adelante en problemas de tipo social, que esperemos no se llegue a esos extremos y se busque una salida legal, democrática, que permita en el corto plazo un adelanto de elecciones, que es lo que la mayoría de la población reclama, y eso se evidencia en las encuestas, ¿no? Ahora, tanto como lo plantea el doctor López como lo plantea usted, señor Raúl Ceballos, el Congreso tiene un conjunto de intereses de supervivencia, ambos coinciden en eso. La gran pregunta es si ese sentido de supervivencia puede mantener al gobierno hasta el 2026. Hoy hay un sector que está planteando adelanto de elecciones para el presente año, el 2024, y otro que se inclina para el año 2025, ¿no? Y hay otros que quizá tienen una posición un poco más optimista, dicen nos podemos ir hasta el 2026. La pregunta es, ¿el gobierno está en condiciones de soportar hasta el 2026, doctor López, en primer lugar? Es muy precisa la pregunta, me permite lanzar algunas hipótesis. La primera de ellas, el gobierno nacional conoce que el ánimo mayoritario de los representantes en el Congreso están por mantenerse hasta el año 2026. Tan es así que la reconfirmación del Consejo de Ministros ha sido una de toma y data, por cuanto se ha incorporado a un mayor número de bancadas para poder garantizar primero el voto de confianza y seguramente el hecho de no conseguir los votos suficientes para una moción de vacancia por incapacidad moral. Esa primera hipótesis lleva a asociarse al Poder Ejecutivo con el Congreso de la República en una actitud de sobrevivencia. Que no digo que esté mal, pero tampoco digo que esté bien. Es una conducta política reprochable de la que darán cuenta más adelante. La segunda hipótesis es, no por ello segunda en términos de prioridad, es ir a la sucesión constitucional. De acuerdo a los mandatos legales, llegarse a una posible vacancia de la presidencia, quien asumiría en la sucesión constitucional llamada por ley, es el presidente del Congreso, porque no tenemos vicepresidente que reemplace a la presidenta, en cuya situación el presidente del Congreso está en la obligación de convocar en el tiempo más breve posible a un proceso electoral. Tercera hipótesis. Supongamos que de las decisiones de alto nivel y teniendo en cuenta el interés país, se tome la decisión de adelantar las elecciones con la presidenta en ejercicio, con el actual Congreso para el año 2025. Pregunta, ¿es esa tercera solución para poder salir de esta situación precaria en que vivimos? Permíteme decirte, José, que yo lo dudo. ¿Y sabes por qué dudo? Porque no están las reglas claras. No sabemos si los movimientos regionales van a poder o no plantear candidatos. No sabemos si es que realmente la bicameralidad va a funcionar como está. Yo tengo mis reparos, lo dije anteriormente, respecto de la Cámara de Senadores. ¿Cómo es que existen incongruencias en la fórmula legal? En fin, creo que realmente la pregunta requeriría un ánimo de esperanza, de esperar que todos los actores políticos se sienten a conversar para poder darle una salida en común y en favor del país, no en favor de los grupos políticos que seguramente tienen intereses particulares.
Señor Raúl Ceballos, la misma inquietud, ¿no? Mirando en perspectiva esta crisis constante, esta crisis permanente y sobre todo el alto nivel de desaprobación que tiene tanto Ejecutivo como el Legislativo. Si vemos, José, las encuestas, evidentemente se nota que tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso, inclusive, ¿no?, las entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, todos aquellos organismos del Estado que deberían garantizar y fortalecer la democracia, no tienen la legitimidad, están seriamente cuestionados y la población en su mayoría rechaza a todas esas autoridades que actualmente dirigen estas instituciones. Sin embargo, debemos promover y debemos exigir a las autoridades de turno que actúen con responsabilidad en pro de los intereses del país, porque si no hay un desprendimiento de parte de ellos de buscar un consenso, un diálogo, de trazar un cronograma para que el país de manera democrática proceda a la renovación de sus autoridades, porque yo no pienso que esto deba durar hasta el 2026. Son más de 2 años que tendría que la población estar observando la mala gestión en todos los niveles del gobierno y creo que ya eso no da para más, de tal forma que debe haber una actitud responsable de los líderes políticos, de los partidos que están representados en el Congreso, de la misma Presidenta de la República, que deben aceptar lo que hace algunos meses estaba en agenda, ¿no?, el adelanto de elecciones. Es cuestión, y coincido también con el señor López, de que debe haber un diálogo, un consenso y el trazar, digamos, una hoja de ruta que permita en cuestión de algunos meses o en el peor de los casos a inicios del mes del año 2025, transferir el poder a un nuevo grupo de personas que se elijan democráticamente y que ojalá pues también no solamente esto es problema del Ejecutivo, de los políticos, sino también es un problema de la población que debe tener más cuidado en elegir bien a sus autoridades, porque si no vamos a estar más adelante en el mismo tema. Lamentablemente, los partidos políticos tienen un gran reto y no están dando la talla porque no se están formando nuevos liderazgos, nuevas propuestas y estamos prácticamente en un círculo vicioso que está poniendo en riesgo la estabilidad política del país y sobre todo una reactivación económica que se requiere para poder superar los niveles de pobreza, de desempleo que tiene el país. Hay muchas cosas por hacer, sin embargo, estamos en una agenda mediática por la falta de capacidad, de liderazgo y responsabilidad de las autoridades que nos gobiernan. Ahora, le echamos siempre una mirada al Ejecutivo, al Congreso, ¿no? Pero tenemos el otro actor, ¿no? El actor, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿no?, que reclama, y ustedes bien lo han apuntado, ¿no? En la medida que se agudice la crisis, no se van a poder atender las principales necesidades. En el caso de Loreto, ¿no?, con pobreza extrema, con anemia, ausencia permanente del Estado, ¿no?, con un crecimiento de economía ilegal, ¿no? Lo mismo en el caso de Junín, ¿no?, que tiene potencialidades, pero vive sumido en la informalidad, no hay nuevas inversiones potentes en la zona, etcétera, etcétera. Crece también el número de pobres y pobres extremos en varios puntos. O sea, eso también es otro elemento. Entonces, hay una posibilidad en estas circunstancias tan difíciles que vive el país para que se activen nuevamente organizaciones, no políticas, sino organizaciones civiles, ya reclamando con mayor fuerza que el gobierno o haga un cambio o un adelanto de elecciones. Señor López. Mira, yo considero, por lo menos acá en Loreto, no existe una efervescencia en cuanto a las protestas. Las organizaciones sociales, y básicamente, están focalizadas en temas, por ejemplo, vamos a decir, de recuperación de territorios ancestrales para las comunidades nativas indígenas, el tema de la compensación económica por los graves atentados contra el medio ambiente en dichos territorios donde se explota fundamentalmente el petróleo, pero dentro de la ciudad no existen ni siquiera protestas contra el gobierno regional frente a
algunas obras que no están avanzando, como el hospital del Quito, que ya lleva casi 2 gestiones de gobierno regional sin ser concluida y no puesta en funcionamiento. Por la construcción de que la fecha no termina de construirse adecuadamente, lo cual obliga a que las poblaciones estudiantiles estén alojadas en edificaciones alquiladas de manera precaria, de manera dividida hasta en 2, 3 lugares diferentes. Consecuentemente, no existe en Loreto en estos momentos una implosión social que pueda permitir de alguna manera hacer una presión hacia el centro neurálgico que es Lima Metropolitana para marcar un derrotero. Por eso considero que los responsables, los herejes de la clase política representada en el Congreso y también en el Poder Ejecutivo deba de priorizar el interés ahí y darle una salida ordenada a este tema. Creo que lo demás simple y llanamente podrían ser ensayos que traerían muertos y heridos, pero no traería una solución como quisieron. Y finalmente, como ha dicho nuestro amigo Ceballos, yo creo que ahora más que nunca hay que exhortar al voto responsable, al voto seguro y sobre todo a identificar a las personas a quien vamos a darle el mandato. Porque las consecuencias de una situación inorgánica en la actuación política es a lo que actualmente estamos viviendo. La misma inquietud se la planteo al señor Ceballos Alpaca en junio. Sí, si damos una mirada, José, al ámbito nacional, yo noto con mucha preocupación de que, por ejemplo, hasta el día de hoy, la presidenta y muchos ministros, inclusive congresistas, han sido rechazados, sobre todo en el bloque sur. Puno, Arequipa, Cusco, en realidad se ha formado y ha quedado un resentimiento producto de los problemas que han habido hace algunos meses y realmente se nota pues una polarización tanto en la zona sur del país y también en la zona norte, debido a que lamentablemente todavía el gobierno no ha atendido satisfactoriamente las acciones de reconstrucción de Piura, de Tumbes, de toda la zona norte por el tema del impacto del fenómeno del Niño y del cambio climático. Entonces, añadido eso a la recesión económica, a la inseguridad ciudadana, que lamentablemente es el principal problema que afronta el país y el gobierno no tiene la capacidad de dar respuesta, estamos también ante fenómenos externos de la economía mundial. Hay problemas, hay posibilidades con el tema del cobre, sin embargo, por los problemas políticos y una falta de liderazgo en el sector de la minería, que también hay proyectos pendientes de reactivarse. Es decir, hay varias amenazas que se ciernen sobre la economía y el sistema democrático del país, que realmente tienen que tomarse en cuenta y deben priorizarse para que el gobierno, de una vez por todas, en ese plazo que debe darse para una transición democrática de una nueva proceso de elecciones, se atienda a corto plazo con acciones que garanticen una reactivación económica de varios sectores que están desatendidos, porque a cada momento se cambian de ministros, hay una inestabilidad política, todo eso ejerce un efecto directo en la economía del sector formal e informal que sustenta todos los ingresos del PBI a nivel del país. Entonces yo creo de que hay una polarización que se va a ir posiblemente acentuando en los próximos meses. Sin embargo, estamos a tiempo de darle un cambio de rumbo al manejo político y que permita una transición pacífica y concertada, y no caigamos también, y ojo que ya se han lanzado algunas alertas, que lamentablemente todo el aparato de inteligencia y de seguridad del Estado, ante una posible reactivación de algunos elementos remanentes de la subversión, de tal forma que no hay tampoco que confiarse y siempre hay que reforzar el aparato de investigación de la policía, que tiene que controlar algún elementos pues, que aprovechan este tipo de coyunturas para generar conflictos sociales y atacar al Estado, ¿no? Eso tampoco ha desaparecido. Hay que ser claros y honestos en que esa es una amenaza que todavía
en mínima expresión, pero sigue vigente y agazapada en el anonimato, que quiere que el país pues colapse y crear condiciones para, digamos, tener problemas de tipo social, ¿no? Ahora, en la respuesta final que usted nos brinda, señor Alpaca, nos deja abierta la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto puede activar a posiciones más radicales que las que tenemos ahora, por ejemplo, en el lado de la izquierda o en el lado de la propia derecha hacia el 2026 en las elecciones generales, señor López? Bueno, es una posibilidad y vuelvo a reiterar, el Poder Ejecutivo con la salida del señor Carola ha perdido mucha presencia en el ámbito político, en el escenario político. Respetable, señor, puede ser un profesional de destacada trayectoria, pero no tiene el peso político suficiente para poder manejar una crisis como la que actualmente se vive, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino que trasciende incluso el Congreso de la República. Y cómo no, frente a una situación de desorden, siempre los extremos pretenden llevar agua para su molino. Y puede darse algunas reacciones violentas, no voy a decir desde algún lugar del país, pero puedan focalizarse algunos tipos de protestas desde la extrema izquierda, pero también pueden tener una reacción en la extrema derecha. Y de eso hay que tener cuidado, porque ya hemos vivido meses en los cuales hemos perdido tiempo para poder desarrollar políticas públicas, y dentro de las políticas públicas programas que luchen contra la pobreza, que fomenten el empleo, que de alguna manera den garantías para marcar un escenario de seguridad ciudadana, que tema crucial que nadie está atendiendo y que casi ya nos hemos acostumbrado a levantarnos a primera hora del día, noticieros acerca de a quién asaltaron, a quién mataron y de qué manera como si fuera la noticia que contribuyera al desarrollo. Entonces creo que el tema seguridad ciudadana es un primer elemento catalizador o que podría congregar a las fuerzas políticas para sentarse a la mesa y a partir de este y otros temas prioritarios empezar a diseñar hoja de ruta, un plan de emergencia que de verdad nos saque de este ostracismo en el que estamos entrando. ¿Y esta situación, señor Ceballos, puede dar lugar al surgimiento de un antisistema? Por supuesto, nosotros estamos observando, por ejemplo, la candidatura del señor Antauro Humala, que justamente representa ese antisistema, ¿no? Sin embargo, este señor, de manera irresponsable, está pues vendiendo una propuesta política que obviamente la población coincide, lamentablemente, porque están cansados de la corrupción, tanto en el Estado, hasta en el sector privado. Lamentablemente, en los últimos años, muchos grupos empresariales se han beneficiado pensando solamente en su beneficio, en su lucro como empresas privadas, de tal forma que esa desatención del Estado a estos sectores mayoritarios de la población, con un mensaje antisistema que represente el señor Antauro Humala o probablemente algún otro personaje político que surja en los próximos meses, van a ser como cantos de sirena, y justamente está en responsabilidad de los partidos políticos revertir y cambiar un mensaje a favor de la población, de una política mucho más direccionada al bienestar de la población peruana. Si no logran los partidos, sus líderes, revertir y vender un mensaje viable para un desarrollo progresivo y una reactivación de la economía, del empleo y de superar los niveles de pobreza que tenemos, estamos ante un peligro de que la población se vuelva a equivocar y elija a personas pues que lamentablemente no tienen una verdadera vocación democrática, y estaríamos cayendo en lo que ha pasado en países vecinos, donde dictadores puedan asumir bajo un sistema democrático, tomen el poder y lamentablemente pongan en riesgo todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel de los últimos años
en mantener y mejorar nuestro sistema democrático, ¿no? Existe ese peligro, sin embargo, creo que la población, vuelvo a reiterar, debe tomar atención en no caer en el antisistema, sino ver a la mejor posibilidad que represente algún grupo político que pueda reforzar y respaldar esa propuesta, ¿no? Yo creo que la propuesta del señor Antauro Humala es un salto al vacío, lamentablemente. Sin embargo, tiene gente que lo ve como un posible candidato importante, ¿no? Ojalá eso cambie en los próximos meses, ¿no? Al doctor Víctor López Orihuela desde Loreto y al señor Raúl Ceballos Alpaca desde Junín, yo le agradezco la gentileza que han tenido de compartir estas ideas, estas reflexiones que son necesarias conocerlas, porque es así como piensa el Perú del interior. Es así como los observadores políticos del interior del país también tienen el derecho a opinar y a emitir, ¿no?, una mirada hacia dónde nos están conduciendo. Yo le agradezco a ambos la gentileza de compartir como siempre y la generosidad que tienen con RCR. Gracias, doctor López, gracias, señor Ceballos, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.